El sermón está titulado En él, asimismo, tuvimos herencia. Y antes de entrar en este tema, vamos a inclinar nuestro rostro para tener una oración. Padre bendito, Dios eterno, te damos infinitas gracias en esta hora. Padre, tuvimos una hora de enseñanza firme en tu palabra que nos ha recordado quién eres tú, quién es tu Hijo Jesús, quién es Él para nosotros y cómo debemos nosotros adorarle por fe, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias también por los cantos. Confiamos en nuestro corazón que te hayas agradado de ellos, Señor, porque salen de nuestro corazón para ti, por amor a ti, Señor. Y en esta hora, Padre, que nos disponemos a presentar tu palabra, suplicamos, Señor, que sea tu Espíritu el que hable a través de tu siervo y que hable al corazón de cada uno de nosotros. No permitas, Padre bendito, que ninguna palabra corrompida salga de mi boca, sino la que es necesaria para la edificación de tu iglesia, el cuerpo de tu Hijo, quienes somos los que estamos aquí, Señor. Y permite, Padre, que lo que aprendamos en esta hora nos llene de gozo, Señor, nos llene de esperanza, nos llene de certeza, nos llene de seguridad, y que todo esto lo podamos reflejar, Señor, a las demás personas que no te conocen y a las personas que se crucen en nuestro camino, Señor. Suplicamos todo esto en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y a Él sea la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén. Muy bien. Quiero iniciar con una pregunta. Obviamente no me la pueden responder, pero yo espero que alguno de nosotros, si no todos, en algún momento de nuestra vida hayamos presenciado o escuchado o incluso experimentado en forma personal la presentación de un testamento. Entiendo que no es una situación grata, pero necesito darla como ejemplo para este sermón. Normalmente cuando se lee el testamento, se reúne a los deudos, es decir, a las personas que podrían heredar algo, y lo que caracteriza este tipo de reuniones, tristemente, la mayoría de ellas, es que la gente que llega ahí llega con una expectativa, con alguna ansiedad o con la esperanza de recibir algo. Incluso se puede decir que hay cierta actitud de codicia o de avaricia incluso por aquello que pudieran recibir, y este tipo de sentimientos incluso ocasiona que el resto de nuestros familiares que pueden estar ahí presentes no sean vistos con mucha gratitud, porque tenemos el deseo de ser nosotros los que recibamos más que los demás. Y típicamente después de una sesión de testamentaria, la mayoría de la gente se va pensando, diciendo, qué injusto fue la persona que murió porque no me dejó lo que yo esperaba. Y permítame compartirle un muy breve testimonio. Cuando murió mi abuela materna, nosotros no sabíamos como familia que estaríamos heredando algo de nuestra abuela materna, que obviamente le heredó a sus hijos, pero mi padre ya había muerto para ese entonces, y por ley los hijos de mi padre tendríamos que ser aquellos a quien esa herencia que le correspondía a mi padre llegara a sus 4 hijos. Y un buen día llegó uno de los hermanos de mi padre y le enseñó un documento a mi mamita, y le pidió que lo firmara. Gracias a Dios mi mamá lo leyó antes de firmarlo, y en términos generales lo que decía ese documento es que ella ratificaba y certificaba que sus 4 hijos éramos bastardos, que no éramos hijos de mi padre Gustavo Ángel. Y este hermano de mi padre, dicho sea de paso, fue mi padrino de bautizo cuando yo era católico. Y en un momento quiero verlo así, como un momento de avaricia o de codicia,
tratando de que ellos recibieran más y nosotros nada, se atrevió a proferir que no éramos hijos de mi padre, básicamente que mi madre, pues no sé de dónde los había tenido. A ese grado llega la avaricia. Y esta es una llamada de atención, permítame ponerlo entre paréntesis, no importa qué edad tenga usted, si usted tiene algún bien, haga su testamento. No permita que, no dé pie a que sus familiares, sus seres queridos discutan o peleen por bienes materiales. Dios no espera eso de sus hijos. Y por prudencia y por precaución, no importa, insisto, la edad que usted tenga, pues no sabemos cuándo Dios nos vaya a llamar, haga su testamento para que sus hijos, sus hijas, sus seres queridos no peleen por esos bienes materiales. Usted puede pensar en su corazón, ellos se aman mucho, son mis hijos, se adoran. Le acabo de dar un ejemplo de que cuando Satanás penetra en la vida de la gente, pone en su corazón la avaricia y la codicia. ¿Para qué exponer a nuestros seres queridos a esto? Entre paréntesis le digo esto, con todo consejo sano, véalo de esta manera. Y volviendo al tema, nosotros como hijos de Dios somos herederos y quiero abundar en este tema el día de hoy y le quiero pedir varias cosas. Es un sermón expositivo que implica que tuve que recabar muchos versículos, muchísimos versículos, y por eso le tengo que pedir también paciencia. Voy a ir de forma pausada para tocar estos temas y demostrar cada verdad bíblica con versículos que la sustentan. Y estoy hasta pensando en compartirles las notas de mis sermones, de este sermón en particular, para que usted las pueda tener, pero si no es así, por lo menos vaya usted tomando nota de estos versículos y estúdielos en el transcurso de la semana, porque quisiera yo que usted y yo saliéramos esta mañana con un corazón lleno de gozo, con un corazón lleno de esperanza, lleno de certidumbre en las promesas de nuestro Señor, las promesas que tiene nuestro Señor para sus hijos. Encontramos muchas diferencias entre las herencias del mundo y las herencias celestiales. Por ejemplo, cuando hablamos de las herencias del mundo, la persona tiene que morir para poder heredar a sus deudos. Nosotros como creyentes no necesitamos morir, nuestro Padre Celestial es eterno, Él no morirá, y sin embargo ya hemos heredado sus riquezas. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que las herencias del mundo pues son materiales, son efímeras, durarán cierto tiempo, mientras que las herencias de nuestro Padre Celestial son eternas para nosotros, y no son terrenales, sino son celestiales. Y vamos a empezar, le invito a abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 1. Voy a esperar a que vaya a esta porción de las Escrituras, Efesios capítulo 1. Efesios 1, y vamos a leer desde el versículo 3. Si me pueden hacer el favor de poner en mute sus micrófonos para que no haya reverberancia en el sonido, se lo voy a agradecer muchísimo. Amor, pon en mute tu celular, por favor. Muy bien. Efesios capítulo 1. Versículo 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, ya lo hizo, ya es algo hecho, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Pase usted al versículo 9, por favor, Efesios 1:9, dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad,
según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, escuche, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, reunir todas las cosas en Cristo. Y como dice el título del sermón de esta mañana, la primera parte del versículo 11, en Él, es decir, en Cristo, tuvimos herencia. En Cristo tuvimos herencia. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Ahora, analizando este pasaje, vemos varias verdades. Por ejemplo, ¿de quién viene nuestra herencia? Versículo 3 de Efesios 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo. Nuestra herencia viene de Dios Padre. ¿En qué consiste nuestra herencia? Consiste en bendiciones espirituales, dice el versículo 3. También, ¿en dónde recibiremos nuestra herencia? El mismo versículo 3 dice, en el cielo, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y aquí hay otro pasaje que nos puede dar un poquito más de luz, en 1 de Pedro 1:4. 1 de Pedro 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, es decir, que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, hacer una aclaración. Obviamente, aquí estamos hablando de bendiciones para los hijos de Dios, no para aquellos que no son creyentes. Estamos hablando de herencias de Dios Padre. Y me voy a basar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, para sustentar esta verdad antes de continuar con el tema. Versículo 12, dice, mas a todos los que recibieron, hablando de Jesús, hablando de Cristo, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, los que creen en Jesús como Dios, como Salvador y como el Señor de sus vidas, a esos les dio potestad, es decir, autoridad, permiso de ser hechos hijos de Dios. De modo que cualquier persona, y tristemente hay muchas sectas que están en la necedad de no reconocer la deidad de Jesús, de no reconocer y confesar que Jesús es Dios. La Biblia habla por todos lados que Jesús es Dios. Cualquier persona que no reconozca, confiese a Jesús como Dios, como Salvador y como Señor de sus vidas, no es hijo de Dios. Esas son las condicionantes para poder ser hijos de Dios Padre, para poder ser herederos de Dios Padre. En el momento en que somos hijos de Dios Padre, nos convertimos en sus herederos. Mientras no aceptemos, reconozcamos y confesemos a Jesús como Dios, como Salvador y como el Señor de nuestra vida, no somos hijos de Dios y por lo tanto no tenemos acceso a esta herencia de la que hablamos esta mañana, de lo que habla la palabra de Dios. Ahora, ¿cuánto durará nuestra herencia? Volviendo a Efesios, ¿cuánto durará nuestra herencia? Es eterna. Estas cosas que vamos a heredar son eternas. Quédese ahí en Efesios, marque ahí en Efesios para que no se vaya de esta porción porque vamos a regresar. Y en Hebreos 9, versículo 15, leemos lo siguiente. Hebreos 9, 15. La última parte de este versículo dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia es eterna para nosotros, no tendrá fin. Ahora, ¿cuál es nuestra herencia? Podríamos preguntar. Bueno, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nosotros heredaremos todo. Absolutamente todo. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego en el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Nuestra herencia es todo. ¿Y a qué me refiero con la herencia es todo? En Hebreos
capítulo 1, versículo 2, Hebreos 1, versículo 2, dice, en estos postreros días, Dios Padre nos ha hablado por el Hijo, es decir, por Jesús, quien es Dios, a quien constituyó, dice, heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y esta heredad la aclara el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17 dice, desde el versículo 16, Romanos 8, 16 dice, el Espíritu Santo, pero está con mayúscula, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, porque cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestro interior y nos habla espiritualmente. Entonces dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, nos da la certeza de que somos hijos de Dios. Versículo 17, y si hijos, también herederos, y dice, herederos otra vez de Dios Padre, es de donde viene nuestra herencia, y coherederos con Cristo, es decir, lo mismo que va a heredar Cristo, lo vamos a heredar nosotros. No estoy hablando de su naturaleza divina, estoy hablando de las cosas celestiales que Dios ha preparado para nosotros. ¿Qué más incluye en el todo? Pues cuando decimos que nuestra herencia es todo. Primero vamos a decir, de acuerdo a la palabra de Dios, que nuestra herencia incluye en ese todo la vida eterna, según Mateo capítulo 19, versículo 29. Mateo 19, versículo 29, dice, dice nuestro Señor Jesús, cuando el apóstol Pedro le dice, está hablando Jesús a sus discípulos, y el apóstol Pedro dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué hay para nosotros por haber hecho esto? Y la respuesta de nuestro Señor Jesús, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 29, es, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos o sus tierras, por mi nombre, es por esa razón exclusivamente, por seguir a nuestro Señor Jesucristo, el que haya dejado todo por ir a Jesucristo, dice, no solo recibirá 100 veces más, sino que heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Eso está incluido en qué es todo esto que vamos a heredar. ¿Qué más vamos a heredar? Ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, pero ahora en el capítulo 25, San Mateo 25, versículo 34, está hablando nuestro Señor Jesús de los juicios a las naciones, es un subtítulo que viene ahí en nuestras Biblias, y dice Mateo 25, 34, entonces el rey, la palabra rey está con mayúsculas, se refiere a Dios, dirá a los de su derecha, escuche, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. En ese todo está la vida eterna y vamos a heredar también el reino celestial. ¿Y qué más vamos a heredar? Cielos nuevos. Déjeme también, perdón, para esto del reino, tome nota de otra cita, Santiago capítulo 2, Santiago 2, versículo 5. Santiago 2, 5 dice, hermanos míos amados, y vuelvo a hacer esta observación, las herencias son para los creyentes, las herencias de Dios son exclusivamente para sus hijos. Por eso aclara Santiago, hermanos míos, aquellos creyentes, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Vemos por una parte que heredamos la vida eterna y ahora dice heredamos también el reino y también heredamos cielos nuevos y tierra nueva. Y hay dos pasajes que quiero que usted tome nota, por favor. En segunda de Pedro,
Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Segunda de Pedro 3, versículos 10 al 13. Y esto es para aquella gente que no entiende la palabra de Dios y que cree que ya estamos en otros tiempos. Dice, segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá, no hay duda, el día del Señor vendrá. ¿Cómo va a venir? Como ladrón en la noche, nadie sabe cuándo va a venir. En ese día, en el día del Señor, dice, los cielos, entendiendo el universo, los cielos, el universo, pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras, es decir, el planeta Tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros, los hijos de Dios, andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos andar? Esperando y apresurándonos para la venida, otra vez, del día de Dios, que es lo mismo del día del Señor, es el día de Dios. En ese día, vuelve a decir, los cielos, el universo, encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán, es decir, va a desaparecer todo. Pero vea la esperanza, la promesa, dice en el versículo 13, pero nosotros los creyentes, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Únicamente la justicia habrá en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en un universo nuevo. Y un pasaje paralelo está en Apocalipsis capítulo 21. Es un pasaje difícil, pero quiero darle la cita, tome usted nota y si le da oportunidad más adelante, estúdielo. Apocalipsis 21, leyendo desde el versículo 1 hasta el 4, dice Juan, el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, el universo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, la voz de Dios, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Dios, dice, morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo que conocemos en nuestra actualidad, todo eso pasará. Versículo 7, y quiero que ponga atención a esto. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. El que venciere, la fe es lo que nos hace vencedores. La fe en Cristo Jesús como Dios, Salvador y Señor de nuestras vidas es lo que nos hace vencedores y herederos entonces de Dios Padre. Y por último, ¿gracias a quién somos herederos? No es gracias a nosotros, no es por nuestro esfuerzo. Dice, somos herederos gracias a nuestro Señor Jesús, porque dice la primera parte del versículo 11, y el título de este sermón, en Él, es decir, en Cristo Jesús, asimismo tuvimos herencia. Es gracias a Él que tenemos esta herencia. Y tome nota, por favor, de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito, capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice así, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente, dice, por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, escuche, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.
En esta primera parte del sermón, y por eso pedí desde un principio paciencia, porque son muchos pasajes los que tenemos que revisar esta mañana, le tengo que dar la verdad bíblica y los pasajes que lo sustentan. De modo que le pido paciencia, sígame por favor con atención en este estudio, porque es muy importante para nuestra vida. Así, en él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué heredamos? ¿De quién heredamos? Dijimos, de Dios Padre. ¿En qué consiste nuestra herencia? De bendiciones espirituales. ¿En dónde recibiremos nuestra herencia? En el cielo de Dios. ¿Cuánto durará nuestra herencia? Es eterna. ¿Cuál es nuestra herencia? Todo es nuestra herencia, todo vamos a heredar todo. Dijimos, la vida eterna, el reino de Dios, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y gracias a quién somos herederos? A Cristo. Somos herederos gracias a Cristo. Ahora, pasando a la segunda parte de nuestro sermón, dice, cuando Jesús entregó su vida por nosotros, acabamos de ver Romanos 8:17, nos hizo coherederos, copartícipes de todos los derechos y privilegios de nuestro Señor Jesús como Hijo de Dios. No, insisto, no es su naturaleza divina, sino como Hijo de Dios. Y como resultado de su obediencia, los que estamos en Cristo, hemos entonces heredado todo lo que es espiritual y eterno. Y aquí quiero hacer una pausa. Insisto, una de las principales razones de este sermón es que yo quisiera que ustedes y yo saliéramos a partir de hoy con un corazón henchido de gratitud a Dios, de gozo, de expectativa, sabiéndonos herederos de estas riquezas. Aquí queda perfectamente el versículo de Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, al morir vamos a heredar todo esto. Y yo quisiera que sintieran ese gozo que yo siento nada más de saberme inmerecidamente heredero de las cosas celestiales que Dios ha preparado para los que hemos recibido, aceptado y confesado a Jesucristo, su Hijo, su unigénito, como el Dios Salvador y Señor de nuestra vida. Ahora, la obra de Jesús en la tierra continuó. Después de su ascensión a los cielos, entró en la gloria de Dios Padre. Y entró, escúcheme, esta es la segunda enseñanza, nuestro Señor Jesús entró en la gloria de Dios Padre para abrirnos a nosotros el camino a la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo entró a la gloria de Dios Padre para abrirnos el camino a todos sus seguidores. Vaya por favor conmigo a la epístola de los Hebreos, capítulo 6. Hebreos, capítulo 6. También es un pasaje un poquito complicado, pero espero con la ayuda de Dios poderlo aclarar. Efesios, capítulo 6. Perdón, Hebreos, capítulo 6. Y vamos a leer solamente 4 versículos, desde el versículo 17. Hebreos 6:17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad, es decir, de su consejo, es decir, de su plan, de su prioridad, de su propósito, de lo que Él ya tenía definido, que no va a cambiar, la inmutabilidad de su consejo. Para eso, dice, interpuso juramento, es decir, juró, para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, escuche, donde Jesús entró por nosotros como precursor. Ahora, permítanme aclarar esto con un poquito más de calma. Lea este pasaje de esta manera, versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar
¿Qué quería mostrar? La inmutabilidad de su consejo, es decir, lo que él ya había decidido hacer. Queriendo él mostrar a quienes, a los herederos de la promesa, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables. ¿Qué son estas dos cosas inmutables? Vea por favor ahí el versículo 13 del mismo capítulo 6 de Hebreos. Hebreos 6:13. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Dice, estas son las dos cosas inmutables, la promesa hecha a Abraham y el juramento de nuestro Señor, de nuestro Dios y Padre. Esto es toda la promesa de Abraham. Quédese ahí en Hebreos, por favor, créame que le voy a leer literalmente lo que dice Génesis 22, versículos 16 al 18. Génesis 22, versículos 16 al 18, la escena posterior a cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Y después de esto está la escena, Génesis 22, 16, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. ¿Por qué por él mismo? Porque no hay nadie mayor que él. No puede jurar por nada. Él no necesita testigos, él puede jurar por sí mismo. Que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, escuche, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Esa es la promesa de la que habla Hebreos 6:13. La promesa hecha a Abraham, dos cosas inmutables, la promesa hecha a Abraham, y como vemos también en el pasaje de Génesis, el juramento de Dios por sí mismo. Dios juró por sí mismo. Lo vemos y lo tocamos esta mañana en la escuela dominical. La gente podría decir, bueno, pero nosotros no somos hijos de Abraham, o no somos descendencia de Abraham. Y les di esta mañana la cita de Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y dice así, Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, es decir, si ya le entregaste tu vida a Cristo, si ya otra vez, perdónme que lo diga así, si ya lo reconociste como el Dios, el Salvador y el Señor de tu vida, si ya lo hiciste, si eres de Cristo, ciertamente, sin duda alguna, linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. De modo que, ¿de cuál promesa? Pues de la hecha a Abraham. Somos descendencia de Abraham en el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Esa fe en Cristo, que es la misma que tuvo Abraham en Dios, es la que nos hace herederos de la misma promesa. Y con esto podemos entender entonces esas dos cosas inmutables. Ahora, dice más adelante, Hebreos 6, versículo 18, por dos cosas inmutables. Tengamos nosotros los creyentes, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros, esa esperanza, dice, la tenemos como segura y firme ancla, lo que cimienta nuestra vida, lo que le da firmeza a nuestra vida, a nuestra fe, y que penetra hasta dentro del velo, dice, a donde entró Jesús por nosotros como precursor. La palabra precursor es el que va adelante de, el que va guiando a, el que abre el camino. Nuestro Señor Jesús, cuando ascendió a los cielos, entró a la presencia de Dios, dice, como precursor, yendo adelante de todos los que creeríamos en Él. Espero que me esté entendiendo con esto, porque es una promesa hermosísima. Y ahí mismo en el libro de la Epístola a los Hebreos, capítulo 9, versículo 24, Hebreos 9, 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero santuario,
sino en el cielo mismo, entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, como precursor, abriéndonos el camino al cielo. Abriéndonos el camino al cielo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesús. Y en Juan 14, versículos 1 al 3, lo digo con estas palabras nuestro Señor Jesús. Juan 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Es decir, es cierto que hay moradas para cada creyente. Voy pues, dice Jesús, a preparar morada para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Para qué? Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis en la vida eterna, en el reino de Dios y en los cielos nuevos y tierra nueva. ¿Se da cuenta de la herencia de nosotros como hijos de Dios? Una herencia inmerecida que no entendíamos hasta este momento, o antes a lo mejor usted ya lo sabía. Desde el momento en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, fuimos hechos hijos de Dios, recibimos potestad de ser hechos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, heredamos de Dios Padre todas sus riquezas. Todas las riquezas de Dios son nuestras porque todo es de Él. Todo es de Él. Y lo que hizo nuestro Señor Jesús fue abrirnos el camino para llegar a la presencia de Dios Padre. La tercera y última parte de este sermón es lo siguiente. Dice, por todo lo anterior, es decir, donde aclaramos aquello a lo que vamos a heredar, por la entrada de Cristo a la presencia de Dios, debemos entender como seres humanos que no tenemos derecho alguno al cielo por nuestros medios, por nuestras obras. Todo el derecho reside y le pertenece solamente a Cristo. Todo el derecho y toda la gloria le pertenece solamente a Cristo. ¿Por qué le pertenece a Cristo? Mire, y le voy a dar otra vez verdades bíblicas y versículos. Téngame paciencia, por favor, porque es importante que usted y yo dominemos estos temas. Estos temas deben de darnos, insisto, gozo, esperanza, certidumbre en nuestra vida. Y así quisiera que termináramos este domingo, gozosos, esperanzados. Todo el derecho le pertenece a Cristo. ¿Por qué? Porque si somos perdonados es a través de su sangre. Si somos perdonados es a través de su sangre. En la misma carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 7, Efesios 1, 7, dice, hablando de Jesús, en el versículo 6 termina diciendo, en el amado, nos hizo aceptos en el amado, es decir, en Cristo Jesús, en quien el amado tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y este mismo Pablo en Colosenses habla de este mismo tema, en Colosenses 1, versículos 13 y 14, el cual nos ha librado, Dios mismo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y escuche, nos ha librado y nos ha trasladado, ya es un hecho, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. De modo que todo el derecho y toda la gloria pertenecen a Cristo, porque si somos perdonados es por su sangre, por la sangre de Cristo. Y si somos justificados, lo somos a través de su justicia, no nuestra. Nosotros no podemos ser justos en nosotros mismos. Romanos 3, versículos 22 al 26. Romanos 3, versículos 22 al 26, dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquel que no ha, otra vez, perdóname que insista, pero hay mucha gente no creyente y hay muchas sectas que siguen con la necedad de negar la deidad de Jesucristo. Dios los perdone.
Dios tenga misericordia de ellos, más bien dicho, y los traiga a los pies de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, únicamente para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, como dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es otra vez en Cristo Jesús, a quien Dios puso, a Cristo Jesús, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo nuestro, su justicia, a fin de que Él, es decir, Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿en quién reside el poder y la gloria? En Jesús, para ser perdonados a través de su sangre, para ser justificados a través de su redención, y porque Él es el justo y el que justifica. Y si somos santificados, es porque Él es santo. Si somos santificados, es porque Él es santo. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 19. Esta es la oración de nuestro Señor Jesús por sus discípulos. Juan 17, 19. Evangelio según San Juan. Dice, y por ellos, dice Jesús, yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y un pasaje paralelo está en Hebreos 2.11. Hebreos 2.11, que dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son, es decir, de uno son todos, es decir, de Dios Padre, por lo cual Jesús, escuche, no se avergüenza de llamarlos hermanos. A veces entre creyentes nos da pena decir hermano, hermana. Y a Jesús no le avergüenza llamarte a ti hermano, porque a ti te va a avergonzar llamarle a alguien hermano, hermana, aquel que es de la fe de Cristo. Pero eso es otro tema. Dice, versículo 11 de Hebreos 2, porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahí mismo en Hebreos 10:10, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Una cuarta verdad bíblica para demostrar que solamente a Jesús le pertenece el derecho y la gloria para que tú y yo podemos entrar al cielo, es porque si nos salva de caer, es porque estamos preservados en Cristo. Es decir, si no perdemos la salvación, no es por nuestros méritos, sino porque estamos preservados en Cristo. Él es el que nos guarda en la salvación para que no la perdamos. Evangelio según San Juan capítulo 10. Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Dice nuestro Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Quién es el que da la vida eterna? Jesús. ¿Quién más puede dar vida eterna sino Dios? Jesús es Dios. Y dice Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Ahí está la preservación de la vida eterna que tú y yo heredamos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego es esta declaración hermosa, yo y el Padre uno somos el mismo, soy Dios igual que mi Dios Padre es Dios. A Él le pertenece el derecho y la gloria para que tú y yo podamos entrar al cielo. Y por último, si somos perfeccionados, es porque somos completos en Él. Filipenses 1:6, si somos perfeccionados, es porque Él nos perfecciona, Él nos complementa. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros los creyentes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Como diría el apóstol Pablo en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿De qué te jactas tú? ¿Qué te crees tú? El derecho, el poder y la gloria le pertenecen únicamente a Jesús, porque si somos perdonados es a través de su sangre, si somos justificados es a través de su justicia, si somos santificados es porque Él es santo, si nos salva de caer es porque estamos preservados en su mano, si somos perfeccionados será porque estamos completos en Él. ¿Dónde está la jactancia? No hay tal. Todo le pertenece a Jesús. Toda la gloria le pertenece a Jesús. Somos de Él y somos para Él. Y por medio de Él fuimos hechos coherederos de Cristo en el reino de Dios Padre. Sé que es un mensaje pesado por tanta lectura, por tantos versículos, y yo he orado para que, si usted tomó nota de estos versículos, los estudie durante la semana y ratifique en su corazón este gozo, esta paz, esta esperanza que debe haber por sabernos herederos. Ya somos herederos, nadie nos puede quitar esta herencia, absolutamente nadie. Y todos los hijos de Dios, solamente por su gracia, por el amor a Cristo, nos ha hecho herederos de la gloria de Dios, del reino de Dios, de los cielos nuevos y la tierra nueva, de la vida eterna. No se enchina la piel de pensar en que cuando estemos en la presencia de Dios, ya todo eso que veremos ya es nuestro, porque Dios lo ha prometido y Él no miente. Todo esto lo heredaremos como resultado de la obra redentora de Cristo, y por eso debemos entender que nos debemos enteramente a Él. Nos debemos enteramente a Él. Permítame hacer una reflexión. Hablaba yo al empezar el sermón de una situación en la que nos presentamos para escuchar la lectura de un testamento. Y nos presentamos como herederos de aquel que falleció. Nosotros no podemos equiparar esa escena humana a la escena celestial. Pero quiero que vea esta imagen en su mente. Imagine lo siguiente: es nuestro Señor Jesús llevando a todos los que hemos creído en Él y presentándonos ante Dios Padre, diciendo: Padre, aquí están todos los que me diste. Estos son coherederos conmigo. ¿Cómo quisieras presentarte ante la presencia de Dios Padre? ¿Qué quisieras que Cristo dijera de ti al presentarte con Dios Padre? Este es Esteban y: Padre, ya sé que está perdonado, no trae ni una sola corona que entregarte, pero es coheredero porque creyó en mí. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande?, preguntó el escritor de Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo descuidaremos esta salvación tan grande? ¿Cómo no vivir para Cristo después de que Él hizo todo para nosotros? Gracias a Él somos herederos. Él fue el que entró a la presencia del Padre para abrirnos el camino a todos los que creyéramos en Él como nuestro Salvador. Él es el que nos ha perdonado por su sangre, nos ha justificado, nos ha santificado, nos salva de caer, nos da la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, y nos va perfeccionando día con día. ¿Cómo no rendir nuestra vida a Él en gratitud incesante? Y cómo no sentir en nuestro corazón, nada más es imposible imaginarlo porque nuestra mente es finita, pero tratar de entender que somos herederos del reino donde está Dios. Imagínese usted ahí y decir:
llegar al reino y decir, todo esto es mío, porque soy heredero de Dios Padre. Los cielos nuevos y la tierra nueva, y yo soy heredero de todo eso. ¿Por qué, Señor? Y Dios te va a decir, porque te amo. Porque te amo. Nosotros le amamos a Él, dice el apóstol Juan, porque Él nos amó primero. ¿Cómo descuidar esta salvación tan grande? ¿Cómo no vertir toda nuestra vida a los pies de Cristo en gratitud por todo lo que, gracias a Él, hemos heredado? Espero, por la gracia de Dios, haber cumplido como respuesta a mis oraciones, el que tú que me has escuchado tengas tu corazón lleno de gratitud, lleno de gozo, lleno de esperanza, lleno de ansiedad por estar en la presencia de Cristo, como dijo el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero morir es ganancia, porque voy a recibir esa herencia inmerecida. Vamos a terminar con una oración esta mañana. Los invito a inclinar su rostro y concentrarnos con reverencia, porque estamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Dios eterno, tú eres el creador del universo. Tú eres soberano sobre toda tu creación. Solo tú eres Dios. Y estamos, Padre, embelesados con estas verdades que nos has dejado en tu palabra, de las maravillas que nos esperan cuando estemos en tu presencia. Es imposible, Señor, imaginarlas. Es imposible verlas con nuestros ojos. Pero es hermoso, Padre, atesorarlas en nuestro corazón y saber que son nuestras por tu gracia. Y Padre, no es suficiente agradecerte por habernos rescatado, agradecerte con palabras, por ese día, Señor, en que tú, en tu infinita misericordia, en tu bondad, en tu amor, nos trajiste a los pies de tu Hijo Jesucristo para reconocerlo como nuestro Dios, como el Señor de nuestras vidas, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Gracias, Padre, por ese momento inolvidable de nuestras vidas que cambió nuestro destino eterno. Y ahora, Padre, por tu gracia, heredaremos la vida eterna, heredaremos tu reino, heredaremos cielos nuevos y tierra nueva. Es imposible, Padre, agradecerte tanto, pero queremos hacerlo con nuestra vida, Padre. No permitas que olvidemos en ningún instante los sacrificios de tu Hijo Jesús para hacernos acreedores de todo esto, Padre. Que con nuestra vida, cada día, le demostremos nuestra gratitud por todo lo que ha hecho por nosotros y por abrirnos el camino, el único camino para llegar a ti. Bendito seas por siempre, Padre. Alabado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Porque solo tuyo es el poder, solo tuya es la gloria, solo tuya es la alabanza, la adoración por siempre y para siempre, en Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, amados hermanos.